Señor Jesús, gracias. Y tu pueblo dice amén. Hermanas y hermanos, Dios le bendiga. Que Dios le bendiga más. Es un honor, como siempre, un privilegio para mí poder estar acá esta noche y ser portador de la palabra de Dios. Hoy cuando salí de la casa, pues pensé que solamente yo era el que iba a estar acá. Llamé al pastor Mosquea y me dice, no voy a ir porque está demasiado peligroso la calle y iba a llover demasiado. Digo yo, no, vamos para allá porque Dios tiene el control. Y bueno, al final lo convencí y arrancamos para acá. Y veo que no era yo el que tenía el deseo de venir para acá, sino que había otra persona que también querían venir para acá. Así que aquí estamos para escuchar la palabra de Dios en esta noche. Y quiero que me acompañen esta noche a leer un texto bíblico y vamos a leer en Jonás. Libro de Jonás. Libro bien fácil de buscar en la Biblia. El profeta Jonás. Gloria a Dios. Libro de Jonás, el capítulo 1. Vamos a empezar el libro de Jonás. Gloria a Dios. Quiero enviar un saludo a aquellas personas que nos estarán mirando a través de las redes sociales. Que Dios le bendiga rica y abundantemente donde quiera que usted esté. Quédese en sintonía. Sabemos que la pastora nos va a estar mirando por allá. Le dije que había un servicio especial esta noche porque pensé que solamente yo y el pastor iban a estar aquí, pero no, hay un servicio especial en verdad. Dios está aquí con nosotros en esta noche. Gloria a Dios. Leemos, la tenemos, Jonás 1. Gloria a Dios. Dios es maravilloso y Dios tiene el control de toda nuestra vida. Dios es el que tiene el control de cualquier movimiento que nosotros hagamos, pues Dios tiene el control. Aleluya. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y progamas contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Joppe, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú has permitido que podamos venir esta noche aquí, Señor, a escuchar tu palabra. Oh Dios mío, te damos las gracias, Señor. Hemos leído tu palabra, Señor. Tu palabra es verdadera. Tu palabra es eficaz, Señor. Oh Dios mío, úngenos, Señor, en este momento, Señor, para hablar tu palabra con claridad, Señor. Toca los corazones necesitados, Dios mío. Oh Dios mío, te pedimos, Señor, que si en algo hemos fallado, Señor, si hemos tratado, Señor, de huir de tu presencia, Señor, perdónanos, Dios mío.
Oh Dios mío, cada día queremos acercarnos más a ti, Señor. No queremos alejarnos, Señor. Queremos acercarnos más a ti, Señor. Abre nuestro camino, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Para cada día, Señor, poder entender tu palabra, Señor. Oh, poder entender qué tú quieres hablarnos, Señor, cada día. Oh, Dios mío, gracias te doy, Señor. Porque tú has permitido, Señor, que nuestros hermanos estemos aquí presentes, Señor. Para poder escuchar tu palabra, Señor. Oh Dios mío, aunque haya tempestad afuera, Señor, pero sabemos que tú tienes el control, Señor. Tú tienes el control de todas nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. He titulado esta pequeña reflexión, cuando no escuchamos la palabra de Dios. Dios un día quiso destruir a Israel por su pecado, pero Moisés lo detuvo cuando se puso en el medio de él. Un día Dios quiso desaparecer a Acán, ¿verdad? Por la desobediencia de Acán significó la muerte de muchos de aquellos israelitas. Si leemos la escritura, podemos ver o escuchar que muchos de ellos ocurrió muchas cosas de ellos, de este tipo de cosas, ¿verdad? Pero en esta noche lo más interesante es que Jonás, un profeta de Dios, que Dios lo había llamado para que diera un mensaje en Nínive. Jonás, un profeta de Dios, quiso huir de la palabra de Dios. Eso muchas veces nos puede pasar a nosotros, que Dios hace un llamado a nosotros y nosotros debemos de escuchar la palabra de Dios. Lo que hagamos es que le corramos a la palabra de Dios. Le corrimos, ¿verdad? La palabra de Dios. Estamos corriendo muchas veces de la palabra de Dios y Dios nos está dando un mensaje a través de Jonás, que no huyamos del mensaje de Dios. Porque este profeta, un profeta que Dios lo había utilizado muchas veces, ¿verdad? Tomó la decisión de huir de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros buscamos la presencia de Dios, pero este hombre de Dios, en aquel momento lo que quiere es huir de la presencia de Dios. Es interesante, pero como podemos ver en el capítulo 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama sobre ella, contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquella ciudad estaba en pecado, en unos pecados bien fuertes, y Jehová había visto que aquella ciudad estaba en tamaño problema. Y Jehová quería salvar a aquella persona que estaba en aquel lugar, y por eso utilizó a Jonás, para que Jonás fuera a aquel lugar a darle la palabra de Dios, para ver si así ellos se arrepentían. Pero Jonás, por tal de cabeza dura, podríamos decir, por tal de desobediente, por estar huyendo de la presencia de Dios, como podemos leer, Dios le da una orden y le da palabra a Jonás de ir a Nínive y decirle y darle el mensaje a los nineveístas. Y nos dice la escritura que esta ciudad estaba en desobediencia y era tan grande la maldad de aquella ciudad que había llegado delante de Dios. Pero Jonás, de vez de ir a Nínive y dar el mensaje que Dios le había dado, decidió de tomar la decisión de tomar otro camino. Muchas veces nosotros también tomamos decisiones, que Dios nos da direcciones de por dónde podemos seguir, pero muchas veces tomamos decisiones de seguir el camino equivocado, de escoger otro camino, que no son los caminos de Dios. Dios muchas veces nos llama, y nos llama, y nos llama, pero nosotros muchas veces no hacemos caso, y por eso muchas veces hay tempestad en el camino, hay dificultad en el camino, porque nosotros no queremos escuchar la palabra de Dios, no queremos escuchar la voz de Dios cuando nos habla. Gloria a Dios. Dice, porque esta ciudad, según Jonás, no era digna del mensaje de Dios. Porque esta ciudad, Jonás pensaba que esta ciudad no era digna de recibir el arrepentimiento, de ser arrepentido, ¿verdad? Ya que esta ciudad era enemiga de Israel. Y por eso Jonás no quería ir a dar el mensaje de Dios. Pero Dios no quería destruir esta ciudad, porque Dios tenía propósito con esta persona que estaba en aquella ciudad. Así muchas veces puede que pase con nosotros en el entorno de nuestra vida, que Dios tiene que
que quiere que nosotros busquemos, pero nosotros muchas veces nos desviamos del camino de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Esto es maravilloso, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Dios nos llama y nosotros ni caso que hacemos, pero Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero muchas veces también manda fuego. Y cuando nosotros no le hagamos caso a Dios, pues Dios nos llama de alguna manera, nos llama. Hay personas que lo llaman de diferente manera, ¿verdad? Hay personas que quizás nos llaman y quizás le hacen caso la primera vez, en el primer llamado, pero hay otras personas que no hacen caso y tienen que seguirlo llamando por muchas veces. Y nos dice la Biblia que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló en aquel lugar una nave que partía para Tarsis y pagando su propio pasaje entró en ella para irse lejos de la presencia de Jehová, porque quería irse, ¿verdad? No quería estar en aquel lugar, no quería estar allá, porque quería desaparecerse, quería irse lejos, bien lejos de la presencia de Dios. Y Jonás estaba decidido a marcharse lejos, según él, de Dios. Pero cuando Dios tiene un propósito con nosotros, aunque queramos alejarnos, Él nos llama de cualquier manera que sea. Pero Dios nos da su misericordia y nos ha dado libre albedrío para que nosotros como seres humanos tomamos la decisión que nosotros queremos tomar, ¿verdad? Por eso tenemos libre albedrío de poder buscar a Dios o no buscarlo. Pero muchas veces cuando no tomamos la decisión de no buscarlo, nos pasan muchas situaciones, nos pasan muchos problemas, ¿verdad? Pero Jonás tomó la decisión de no ir a Nínive. Y Jonás quiso tomar sus propios juicios contra aquella ciudad, pero Dios tenía otros planes con aquella ciudad. Dios tenía un propósito. Pero Jonás quería juzgar aquella ciudad por el resentimiento que hacia sus habitantes y huyó a Tarsis. Jonás tenía resentimiento con aquella ciudad, porque aquella ciudad, según aquella ciudad, era enemiga de Israel. Por eso Jonás, un profeta de Dios, no quería ir a predicar a aquella gente, porque Jonás, podríamos decir que Jonás hizo su propio juicio con aquella persona, juzgó a aquella gente sin conocerla. Por eso Jonás no quería ir allá, porque pensó que tal vez estaba perdiendo el tiempo, pero no, Dios tenía propósito con aquellas personas que estaban en aquella ciudad. Claro que él tenía varias opciones. Jonás podría decidir si quedarse en Israel o ir a Nínive. Pero Jonás tomó la más mala decisión, que fue huir de la presencia de Dios. Cuando nosotros huimos de la presencia de Dios, esa puede ser una mala decisión que nosotros tomamos. Muchas veces nosotros no estamos exentos de eso, de huir de la presencia de Dios. Porque muchas veces Dios nos llama y nosotros muchas veces lo que hagamos es que le damos la espalda a la cosa de Dios. Muchas veces el pastor quizás necesita ayuda en la iglesia, pero nosotros por nuestras rebeldías, por nuestras cosas, no le ayudamos al pastor. Eso es huir de la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Jonás, decidido a no obedecer la palabra de Dios, y sufrió muchas consecuencias por no querer por no querer seguir el camino de Dios. Dios espera de nosotros como creyentes de sus palabras que en nuestro corazón estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando Dios le habló a Isaías, cuando Dios llamó a Isaías, Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Elías no se arrepintió. Elías no dijo: déjame pensarlo, déjame hacerlo otro día. No, Elías dijo: yo estoy dispuesto, envíame a mí a lo que tú quieres que yo vaya. Gloria a Dios. Cuando Dios llamó, por ejemplo, a Samuel dijo: habla, que tu siervo te escucha. Samuel estuvo atento al llamado de Dios. Samuel no se le negó. Samuel dijo: no te voy a escuchar, me voy de aquí. No, Samuel dijo: habla, que tu siervo te escucha.
Gloria a Dios. María, por ejemplo, María dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. María estaba dispuesta a hacer lo que Dios quería hacer con ella. Y podemos leer en Eliseo cuando recibió el mensaje de Elías, cuando se recibió el llamado de Dios, que fue por el mismo Dios que llamó a Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo? Dice la palabra que Eliseo estaba arando con unos bueyes. Él dejó los bueyes, fue a su casa, dijo, déjame ir a mi casa, despedirme de mi familia. Fue a su casa y dice que mató los bueyes, lo cocinó con el yugo, con el palo que le ponen a los bueyes, con ese mismo palo lo cocinó para no acordarse más de aquello, para no volver a mirar atrás, sino que Eliseo quería seguir hacia adelante con el llamamiento de Dios. Gloria a Dios. Y podemos leer también en Pablo cuando recibió el llamado de Dios, Pablo dijo, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga, Señor? Eso es un mandamiento para nosotros. Cuando recibimos el llamado, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Estas personas glorificaron al Señor, pues permitieron que en su vida se cumpliera el propósito divino de Dios. Aquellas personas fueron transformadas por el llamamiento de Dios. Así mismo como ellos fueron transformados, así mismo muchos familiares de ellos también fueron transformados. Cuando nuestra familia, cuando nosotros somos llamados por Cristo, también nuestras familias son transformadas. Nuestra familia, hay un cambio en nuestra familia. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, pues nuestras familias van a cambiar. Ellos también van a cambiar. Pero también es igual, si nosotros decidimos no seguir a Cristo, también hay una consecuencia con eso. Cuando vivimos en los caminos del Señor, aquellos que te rodean o forman parte de tu vida serán impactados por tus decisiones o nuestras decisiones. Pero si hablamos de Jonás por no obedecer el llamado de Dios al principio, Jonás provocó grande pérdida en la nave, donde aquellos marineros que no tenían nada que ver con la decisión de Jonás fueron afectados. Y nos dice la Escritura que Jehová hizo levantar una gran tempestad en el mar, tan grande que se pensó que la nave se partiría. Jonás tomó la decisión de montarse en aquella nave, ¿verdad? Y aquellos marineros, sin tener nada que ver con las cosas de Jonás, fueron afectados. Eso muchas veces pasa en nuestra familia, en nuestro entorno. Cuando nosotros tomamos decisiones incorrectas también, eso trae consecuencias. Eso trae consecuencias en la vida que no pasan por encima, sino que esa consecuencia nosotros la podemos ver. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres de aquella nave y tuvieron que tirar todos lo que traían para tratar de salvar su vida, porque el mar se había enfurecido. Pero Jonás, muy lejos del problema, había bajado al interior del barco. Y nos dice, y no solo que había bajado al interior del barco, sino que aquel Jonás había estado muy tranquilito allá abajo en el barco durmiendo. Mientras los marineros luchaban por su vida, mientras los marineros estaban luchando por su vida, aquel Jonás que había sido el causante del problema, aquel Jonás estaba durmiendo muy tranquilito en aquella barca, ¿verdad? Así pasa con mucha gente que también busca su problema y también entonces vienen y rebotan más de uno y uno también coge de esos problemas. Gloria a Dios. Y aquellos hombres trabajaron para volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba enfureciendo más y más contra ellos, de modo que el viaje se hizo más difícil. Los marineros experimentaron un gran temor e incertidumbre, porque nunca habían visto o experimentado esta tempestad tan fuerte. Los marineros gastaron su fuerza sin resultado. Ellos perdieron parte de su patrimonio y invirtieron sus fuerzas sin resultado. Es interesante ver que las intenciones de los tripulantes de aquel barco eran buenas.
Pero Dios no apoyó esto. Por contrario, la situación no mejoraba, sino que se ponía más difícil para llegar a puerto seguro. Muchas veces no es tan bueno o no es buenas intenciones. No es tan bueno las buenas intenciones que nosotros tenemos, sino que es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? No importa que si tenemos nosotros buenas intenciones en hacer las cosas, pero lo más importante es que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que pensar. Si lo que yo estoy haciendo, ¿será que Dios quiere que yo haga esto? ¿O será que Dios no quiere que yo lo haga? Debemos de preguntarnos eso muchas veces antes de nosotros hacer las cosas. No porque yo pienso que la estoy haciendo bien hecha. No, es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de pensar primero. Si estoy yo haciendo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y es por eso que es bueno hacer la voluntad de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la Escritura que Jonás pagó su propio pasaje para irse lejos de la presencia de Jehová. Jonás fue a aquel lugar, ¿verdad? Y pagando su propio pasaje, dice que él quería alejarse lejos de la presencia de Dios. Pero no sabía que alejándose lejos de la presencia de Dios estaba buscando problemas para él y buscándole problemas también a las otras personas que eran sus acompañantes. Y decidió embarcarse en una nave, además de irse lejos, era el único pasajero, porque los demás eran los tripulantes. Cuando venimos a los caminos de Dios, nos damos cuenta que muchas veces o nuestra vida está ligada o está unida a aquellos que te rodean. Y no podemos pensar que podemos hacer lo que queramos y que la vida seguirá normal. Los marineros sufrieron la desobediencia de Jonás. Y algo que me llama a la atención es que cuando Dios levantó la gran tormenta, el capitán perdió el control. Dice que cuando Dios levantó aquella gran tormenta, aquel capitán que era el capitán que sabía cómo era que iba a dominar el barco, la nave, dice que perdió el control. Ya este capitán ya no tiene el control de aquel barco, pues las decisiones que Jonás había tomado, aquel hombre, aquel día, aquel capitán, ya había perdido el control. Y aquella gente que estaba entrenada, que estaba preparada y que sabían cómo manejar el barco, de pronto ya no podía manejar la nave. Había perdido el control por causa de la tormenta que Dios había levantado contra aquella embarcación. El problema era que si el capitán quería doblar para la izquierda, pues la nave se iba para la derecha, de modo que ya el capitán no tenía el control de aquella barca aquel día. El control se había perdido totalmente, porque cuando viene una tormenta, viene provocada por Dios, aunque el hombre quiera detenerla, no puedes, porque Dios es el que trae la tormenta y Dios es el que tiene el control para todo. Gloria a Dios. Y si Dios levanta una tempestad, muchas veces para que nosotros cambiemos, para corregirnos, para direccionarnos, para ponernos diríamos en la línea, para que nosotros no nos salguemos de esa línea. Pero Dios siempre tiene el control. Y hay cosas que tú quieres que ocurran, pero cuando es guiado por Dios, no es lo que nosotros queremos que pase, es lo que Dios quiere que pase, porque Dios es el que tiene el control de todo. Muchas veces nosotros queramos que ocurra algo, ¿verdad? Pero las cosas no van a pasar así como nosotros queramos, sino que es Dios quien tiene el control de nuestra vida. Dios es el que tiene el control de nuestro caminar. Dios tiene el control de la tormenta, aunque haya tempestad. Hoy había tempestad afuera, pero Dios tiene el control. Le dije al pastor Moquea, Dios tiene el control y vamos para la iglesia, porque sabemos que vamos a llegar seguro. Oh, gloria a Dios. Eso es maravilloso cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, que Dios es el que tiene el control de nuestra vida, pues Dios nos guiará a donde quiera que nosotros vamos. Gloria a Dios.
Es interesante la vida de cristiano cuando nosotros nos pongamos en la mano de Dios, que Dios sea el que tenga el control de nuestra vida. Cuando tú estás sintiendo que has perdido el control de algunas cosas en tu vida, es porque Dios ha levantado una tormenta para arrebatarte el control y llevarte a puerto seguro. Cuando sentimos que nosotros no tenemos el control, debemos de ponernos en la mano de Dios, porque sabemos que Dios nos va a llevar a un puerto seguro. Dios nos va a llevar donde estemos seguros, donde nada nos va a pasar. Muchas personas hoy en día sienten que han perdido el control de sus hijos, sienten que han perdido el control de su negocio, sienten que han perdido el control de su matrimonio, que han perdido el control muchas veces hasta de sus sueños, no pueden dormir, tienen insomnio, no pueden dormir, no saben cómo van a dormirse o cómo van a levantarse, pero Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de nuestra vida. Oh, gloria a Dios. Hay noticias para nosotros, porque Dios tiene el control. Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios tiene el control de todo nuestro movimiento. Dios tiene el control de nuestra finanza. Dios, cuando pongamos todo el control en Dios, pues Dios es el que dirige nuestra vida. Cuando la tormenta se levanta, nos quitan el control y vamos a perder el dominio de cosas que queramos tener, pero Dios tiene el control de todas nuestras vidas. Cuando los discípulos de Jesús se fueron cuando los discípulos de Jesús se encontraron con una tormenta en el agua, en el mar, cuando estos discípulos estaban gritando porque pensaban que iban a morir en aquel día, en aquella tormenta. Pero ¿qué pasó? Que vino Jesús, ¿verdad? Dios era el que tenía el control de todo. Y vino Jesús, y Jesús calmó los vientos, calmó el agua, porque Dios tiene el control de todo nuestro movimiento. Gloria a Dios. Pero a pesar de todo, en la tormenta vino uno que la tormenta tenía... que la tormenta tenía todo el control y la tormenta tenía que obedecerle, que la tormenta no lo controlaba, sino que Él controlaba la tormenta. Debemos de creer que Dios no ha perdido el control de tu vida, de nuestras vidas, que Dios no ha perdido el control de los papeles, que Dios no ha perdido el control de nuestros hijos, que Dios no ha perdido el control de muchas veces de los adolescentes que están rebeldes, pero Dios tiene el control de ellos. Gloria a Dios. Él tiene el control de todo. Dios tiene el control de nuestra vida. Dios tiene el control de nuestra familia. Jonás, un profeta de Dios, y nació para cumplir con ese propósito divino. El Señor Jesús se glorificaba en él. El Señor envió a Jonás a Nínive para dar un mensaje a este pueblo del juicio que vendría sobre ellos por su maldad. Pero Jonás decidió irse lejos de Dios, y no solo irse lejos, sino quedarse dormido en el barco. La iglesia de hoy necesita no estar dormida, no hacer como Jonás fue a aquel barco y se durmió, sino que la iglesia necesita estar despierta por tantas tentaciones que hay en la calle, tantas tentaciones que hay en el mundo, y no puede dormirse de un lado del barco, mientras que el mundo es zarandeado en un mar de maldad y de pecado. Hoy debemos como mensajeros de la palabra de Dios estarnos encargados de llevar el mensaje de la vida eterna, el mensaje del perdón y de salvación de la fe en Cristo Jesús. Entonces la voluntad de Dios es traer perdón y salvación. Aunque Jonás no entendía el amor de Dios por los nineveístas, fue presionado por el Señor y él proclamó el mensaje en Nínive y fue oído. Él, aunque no quería ir a Nínive, al final tuvo que ir a dar el mensaje a aquella gente que estaba perdida en aquel lugar. Cuando leemos la historia completa, nos dice que él fue a aquel lugar que al final tuvieron que los marineros ya no hallaban qué hacer con él, y él le dijo a los marineros: tírenme al agua, que esa es la única salvación que ustedes tienen, que se van a salvar. Yo me voy a morir, tírenme al agua. Él lo que quería era morirse, porque él no quería ir a Nínive a dar el mensaje. Él prefirió la muerte antes de ir a dar aquel mensaje de Dios.
Y lo dice que lo tiraron al agua y vino el gran pez y se lo llevó, ¿verdad? Se lo llevó y los marineros ahí pudieron descansar, pero Jonás se lo comió aquel pez, se lo tragó. Cuando yo estaba pequeño en mi país decían que contaban esa historia, pero la contaban diferente. Porque decían que un pez una vez que se había tragado a un hombre y el hombre con una cuchilla empezó a cortarle adentro hasta que el pez se cogió miedo y tuvo que irlo a tirar para afuera. No decían la historia completa como es la Biblia, sino que eso era un cuento que se había inventado en ese tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que debemos de leer la Biblia para entender bien las escrituras, ¿verdad? Para que no nos vengan con cuentos. Pues el rey de Nínive y todos de la ciudad proclamaron y se arrepintieron de su maldad, del camino. Y Dios no hizo el mal que había dicho que iba a hacer. Después que el pez se tragó a Jonás, pues Jonás dice que después lo vomitó en la orilla del mar y Jonás entonces tuvo que ir obligado a dar el mensaje que Dios le había dado. Y dice que después se arrepintió ante el rey y hasta los animales lo pusieron a ayunar en aquel lugar y todos se salvaron. Gloria a Dios, eso es maravilloso cuando nosotros podamos venir a los caminos del Señor y luchar por nuestra familia para que nuestra familia también sean salvas, ¿verdad? Porque muchas veces nada más no es que nosotros nos salvemos, sino que tratemos de que el prójimo también se salve, que nuestra familia se salve, que nuestros vecinos se salven, ¿verdad? De llevar el evangelio, de llevar el mensaje. Esa es la idea de nosotros poder seguir llevando el mensaje a aquellos necesitados, para que no se pierdan. Así como Jonás, ¿verdad? Fue a aquella ciudad que todos que estaban condenados ya a muerte, ¿verdad? Por la maldad que estaban haciendo, pero Jonás fue con el evangelio, con la palabra de Dios, y aquella gente se arrepintieron. Ese es el deseo de nosotros, que nosotros como cristianos, que nuestra familia se salve, ¿verdad? Que no lleguen al final sin reconocer que solamente hay un Dios, que Dios es la salvación de nosotros. Y sin dudas, Jonás no dio el mejor testimonio entre los marineros. A veces nos pasa lo mismo a nosotros, porque nosotros muchas veces no damos no damos el mensaje verdadero entre nuestros amigos, entre nuestros familiares, ¿verdad? Damos otra cara. Pero Jonás también le pasó lo mismo. No dio el mensaje a aquellos marineros de qué era lo que él tenía que hacer, sino que dio otro mensaje, que quería huir de la presencia de Dios. Pero Jonás en el vientre del gran pez se arrepintió. Y la verdad es que Jonás tomó la decisión de arrepentirse. No fue en el mejor lugar, sino en el corazón, en el vientre de aquel pez. Y mucha gente quizás pueden entender que es imposible que una persona dure 3 días en el vientre de un pez. Pero no es nada imposible para Dios, porque si nosotros duramos 9 meses en el vientre de nuestra madre, pues ¿por qué Dios no puede permitir que una persona dure 3 días en el vientre de un pez? Gloria a Dios. Dios es maravilloso y lo puedes hacer. Gloria a Dios. Él es Dios todopoderoso. Él puede conservar la vida humana 3 días en el vientre de un pez. Somos llamados por Dios a hacer la voluntad, y nuestra obediencia traerá bendición a nuestra familia, para nuestros entornos. Hemos sido llamados para llevar un mensaje de salvación con el testimonio de nuestras propias vidas. Nosotros somos llamados para dar un testimonio, y el mejor testimonio que nosotros podemos dar es el testimonio de nuestra vida. Ese es nuestro testimonio que nosotros podamos dar. ¿Cómo nos estamos nosotros comportando con la cosa de Dios? ¿Qué estamos haciendo con la cosa de Dios? Ese es el mejor testimonio que nosotros pudiéramos dar a aquellos que nos están viendo, a nuestros hijos. Ese es el mejor testimonio que nosotros podremos dar, de llevarle la palabra de Dios, ¿verdad? Que aquellos quizás muchas veces no siguen nuestro camino, pero ellos están viendo, y los hijos van viendo, y al final ellos también pueden venir a los caminos del Señor.
Oh, gloria a Dios. Y debemos de proclamando y de proclamar el evangelio del reino de Dios a todo lugar. Y si nos hemos equivocado de camino, es tiempo de volver a Dios. Muchas veces si hemos cogido camino contrario, el que no es el camino de Dios, estamos a tiempo de arrepentirnos y buscar el verdadero camino de Dios. Jonás intentó huir de la misión que Dios le había dado, pero al final reconoció el llamado de Dios y Jonás oró a Dios con su corazón arrepentido para ir a Nínive y predicar el mensaje. No importa cuánto te haya equivocado o negado muchas veces a Dios o cuántos errores haya cometido, Dios siempre tiene el control. Dios siempre está dispuesto a una nueva oportunidad y perdonar a nuestros errores y nuestro pecado. Siempre Dios está dispuesto a perdonarnos, aunque muchas veces quizás nosotros hemos cometido errores. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, Dios está dispuesto a perdonarnos y para que nosotros podamos ser salvos. Gloria a Dios, eso es maravilloso. Así es que esta noche ese es mi mensaje, de no oírle al mensaje de Dios, no correrle a la palabra de Dios, que nuestro mensaje sea buscar cada día más a Dios, para que cada día podamos acercarnos a Dios en espíritu y en verdad. Así es que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros en esta noche, que Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche.